venimos viendo los tipos de sermones que un predicador puede preparar. Esto es para tener un esquema, una base. Vuelvo a decir, siempre dependiendo del Espíritu de Dios, ¿no? No ajustándonos, no atándonos al bosquejo, ¿no? Ahora sí o sí, quien quiera predicar tiene que prepararse, no puede, ¿no es cierto?, sabiendo que tiene que predicar, no puede o indolente, como dice la Escritura, ¿no?, de no preparar. Uno prepara, luego uno se entrega a la dirección del Espíritu de Dios, ¿no? Y muchas veces el Espíritu Santo va a prescindir del bosquejo y de lo que haya preparado. Entonces me dirá alguno, ¿para qué preparar? Bueno, porque la diligencia siempre es importante y recompensada por el Señor, ¿no? Yo preparo, pero después en el camino, la mayoría de las veces, lo que preparé no lo uso, me queda por ahí, porque el Señor me lleva en otra línea, en otra dirección, ¿no? Y uno tiene que ser obediente al Espíritu de Dios, porque cuando el Espíritu de Dios está, es cuando sucede algo. Cuando no está el Espíritu de Dios, por más lindo que sea el mensaje, no hay resultado, ¿no? Hace poquito predicaba sobre esto, ¿no? La simiente es la palabra y el agente es el Espíritu Santo. Entonces se necesita el agente y se necesita la simiente de la palabra. Entonces no se puede prescindir ni de la palabra ni de la gente, ¿no? Porque eso va a dar sermones lindos, pero sin ningún resultado, sin ningún efecto. Entonces por eso vuelvo a decir, eso no quiere decir que yo no prepare, debo preparar, debo estudiar, debo leer, debo escribir, debo armar, tener un esquema de lo que voy a decir, como se acuerda que cuando empezamos la clase decíamos que el predicador tiene que preguntarse qué quiero decir y después tiene que preguntarse cómo lo voy a decir y luego tiene que preguntarse qué quiero conseguir con lo que voy a decir. 3 preguntas que nos va a dar una estructura, ¿no? Porque hay muchos predicadores que hablan lindo, pero a la deriva, no tienen rumbo, no tienen estructura, no se sabe bien qué quisieron decir, ¿no? Y están una hora en la plataforma y la iglesia no sabe qué quiso decir, ¿no? Porque es una ensalada. Entonces, ¿se acuerda la figura que usted, el gráfico que usted va a tener en el estudio del trompo, ¿no? Que ya lo hemos visto. Que este es tener una estructura, tener algo, para eso tengo que preguntarme, ¿no? ¿Qué quiero decirle a la congregación? Cuando yo encuentro lo que quiero decirle, ¿cómo se lo voy a decir? ¿No? ¿Y qué resultado voy a obtener de lo que quiero decir? Eso me da un esquema, ¿no?, para lo que voy a hablar. Y esto sirve para los jóvenes, para los pastores, los predicadores, pero también las hermanas, si tienen que hablar en un culto de hermanas, tienen que preguntarse qué le voy a decir a las hermanas, ¿no? Y luego cómo se lo voy a decir. ¿Y cuál es el resultado de lo que le voy a decir, ¿no? ¿Qué resultado quiero obtener? Porque eso me centraliza cuando yo comparto en la plataforma, ¿no? Sé a dónde voy, sé lo que quiero desarrollar, ¿no? Después busco los versículos, busco las ilustraciones, busco todo lo que sería el argumento, ¿no?, el cuerpo del trompo, y finalmente la conclusión o la recapitulación del mensaje. Cerrarlo en una idea, no cerrarlo en 20 ideas, cerrarlo en una idea, para que esa idea trabaje en la congregación después que se termina el culto, se vaya pensando, ¿no?, en eso que se quiso decir.
Pero para eso tiene que tener la conclusión, el cierre, ¿no? La parte acerada, puntiaguda del trompo, que es el cierre, la conclusión. Ahora, en el armado de un sermón, están los sermones textuales que se pueden dividir en tres sistemas. El textual, de lo que quiere decir. Textual es el mensaje textual, es el que se basan en un texto. Leo un texto y lo explico, textual. Cada frase, cada idea del texto la voy explicando, textual. El mismo título ya me da la idea de qué se trata. El hilativo. El hilativo es hilar, ¿no? Viene de la palabra hilar, hilativo, que yo voy recorriendo las ideas principales del texto. El expositivo es el que expone, ¿no? Ya con más profundidad las enseñanzas que ese texto tiene. Por eso dice expositivo, ¿no? Textual, bueno, son lo que la mayoría utiliza. A veces, ¿no es cierto?, se lee el texto, no se explica, se usa como bastón, como muleta, porque se leyó el texto y se fue por las ramas, se fue adentro del monte, y el texto quedó perdido. Algunos ni vuelven al texto. Entonces eso es un vicio, usar un texto como muleta, ¿no?, para lo que voy a decir, pero sí, siempre tiene que tener un argumento, ¿no? Lo vimos en el gráfico, ¿no? ¿Se acuerda? El río principal y las afluentes que alimentan el río, que son las divisiones de lo que voy a decir, ¿no? Las diferentes divisiones. Y el cierre, los ríos todos desembocan en el mar, ¿no? Tienen una desembocadura. Es decir, que hay un caudal que se dirige a un destino. Vuelvo a decir, eso es como la figura del trompo, la conclusión, el cierre de lo que quiero decir. Que también muchos no pueden hacerlo, no tienen cierre. Pueden concluir, ¿no? Porque parece que ya la iglesia se para despedir la reunión y remonta de vuelta, ¿no? Y se va otra vez para arriba. Y parece que ya va a decir amén y estamos todos preparados y vuelve a remontar. No puede cerrar, no puede ir al amén. Entonces, esto también son vicios, ¿no? Tiene que haber un cierre de una idea que quede plantada, hincada, ¿no?, en el corazón, en la conciencia, que me lleve durante la semana a pensar en esa esencia de lo que se predicó. Para eso tiene que haber un cierre. Bueno, el sermón textual, acá tenemos el hilativo. Yo le di ejemplos, los ejemplos los va a tener incluso en la página, en el estudio. El método más sencillo para preparar un sermón textual es el del comentar el texto palabra por palabra. Por eso dice hilativo. Lee el texto y va explicando palabra por palabra. Hay textos muy buenos para esto, pero hay otros que no sirven para ese desarrollo. ¿Me entiende? Pues daría como un desorden, una mezcla de ideas. Hay versículos que no sirven para ser hilativo, porque son una mezcla de argumentos y no hay una línea. Pero hay textos que sí, que se pueden, por ejemplo, 1 Timoteo 1:15, que dice, palabra fiel y digna de ser recibida
por todo que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Si no me falla la memoria, no estoy leyendo la Biblia, pero el 1:15 es así, ¿no? Dígame amén, usted que tiene la Biblia. ¿No? ¿Alguno leyó la Biblia? Ninguno. Estamos mal, ¿eh? Primero Timoteo 1:15. ¿Sí? Sí. Palabra fiel y digna de ser recibida de todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Este texto es especial para hacer un sermón hilativo, ¿no? Leerlo y desarrollar palabra por palabra, ¿no? Porque tiene una línea, tiene una estructura. Entonces se presta para eso. Dice, se puede comenzar, palabra fiel y digna. ¿Qué se refiere cuando dice palabra fiel y digna, no? Ahí podemos explicar, ¿no?, la fidelidad de la Escritura, su enseñanza inigualable, sus profecías cumplidas, su fidelidad. Palabra fiel y digna. No está hablando de una fábula, no está hablando de un libro de historia, de filosofía, sino palabra fiel y digna, ¿no? Se refiere a la Escritura. Digna de ser recibida de todos. Ahí se puede puntualizar la necesidad de todos los hombres, no importa su raza, no importa su posición social, no importa su cultura. Dice de ser, palabra fiel y digna, de ser recibida por todo, para todos los hombres, para toda la humanidad, para toda la gente. Hermano Orlando, arreglamos un poquito. ¿No? De ser recibida de todos. ¿Cuál es esa palabra? Seguimos en el mismo texto. Que Cristo Jesús vino al mundo. Ahí tiene para rato, ¿no? Explicar por qué fue necesario que Dios se hiciera hombre. ¿Por qué fue necesario un Salvador? ¿Por qué fue necesario que tomara la naturaleza humana, al Dios del cielo, dejara su gloria y se hiciera hombre, ¿no? Ahí Cristo Jesús vino al mundo. Esa es la esencia del mensaje del Evangelio. ¿Cuál fue el propósito? Seguimos hilativo. Para salvar a los pecadores. Para esto vino. No vino por justos, no vino por los sanos, por los enfermos, por los que se reconocen faltantes delante de Dios. No vino por la gente buena. Y eso lo dijo el Señor. Yo no vino a buscar justos, vino a buscar pecadores, ¿no? Entonces ahí encontramos cuál es el motivo por cual Cristo Jesús vino al mundo, por lo cual se hizo hombre, por lo cual murió en la cruz, para salvar a los pecadores. Y seguimos en la hilación del texto, termina diciendo Pablo, de los cuales yo soy el primero. Ahí tenemos también una cantidad de argumentos, ¿no? Porque esta confesión es indispensable para la salvación. Reconocerse pecador, ¿no? Si no se reconoce pecador, no tiene ninguna posibilidad de recibir la gracia. La gracia, el perdón, el indulto, la redención, como le quieras llamar, se recibe a la medida que se reconoce pecador, ¿no? A medida que tiene convicción que ofendió a Dios, que está condenado, sin Cristo está condenado, no tiene ni una posibilidad, no hay forma de saldar la deuda. Entonces por eso Pablo dice, de los cuales yo soy el primero, el que estaba predicando, que era Pablo, este texto, dice, de los cuales yo soy el primero. Quizás no sea el más grande pecador del mundo, pero es el primero cuando no hay ninguno más cercano y que le interese tanto la salvación como nuestra propia alma. Entonces ahí, en este texto,
tiene toda la posibilidad de hacerlo hilativo, explicarlo punto por punto. Eso sería el sermón hilativo, textual hilativo. Por ejemplo, tenemos Juan 10, otro que se presta para esto. Digo, no todo, pero hay algunos que son especiales para hacerlo de esta manera. Juan 10, el versículo 27 y 28, estos dos textos. Mis ovejas oyen mi voz, yo la conozco y me siguen, yo le doy vida eterna, no perecerán para siempre, ni nadie las arrebatará de mi mano, ¿no? Ahí tenemos el tema, podría presentarse como los privilegios del rebaño de Cristo. La introducción, bueno, nos podemos referir a la figura del pastor, ¿no? El trabajo del pastor con su rebaño. Luego vamos al texto en sí, ¿no? Vamos desarrollando esa forma hilativa. Mis ovejas oyen mi voz. Ahí se puede explicar cuáles son las ovejas, ¿no? Del Señor. ¿Por qué conocen la voz del Señor? Ahí ya hay un desarrollo. Después dice, yo las conozco. Ahí el Señor dice, yo las conozco. Entonces ahí se puede explicar el privilegio y la responsabilidad que implica la omnisciencia de Cristo, que Él sabe cuáles son sus ovejas y cuáles no lo son, o no son ovejas. Me siguen, el texto, la tercera idea que presenta, me siguen. Ahí podemos hablar de lo que significa seguir a Cristo, imitarle, obedecerle. Luego dice, yo les doy vida eterna. Ahí podemos también tener todo un desarrollo sobre esta promesa del Señor. ¿Qué significa esta promesa? Yo les doy vida eterna. Seguimos con la idea, no perecerán para siempre. Una seguridad preciosa de la cual no se debe abusar, ¿no? No perecerán para siempre. Y luego dice, nadie las arrebatará de mi mano. Ahí podemos hablar de la seguridad y consuelo de esta frase que nos ofrece el Señor para la hora de la prueba, de la tentación, de la carga. Promete, nadie las arrebatará de mi mano. Esto es una forma positiva simples, ¿no? Si no, esto se puede hacer con los textos que tienen un orden lógico y progresivo. No se puede, vuelvo a decir, como dije antes, no todos los textos se prestan para esto, pero hay muchos versículos que tienen ese orden progresivo. Y ese orden lo tiene para San Juan 3:16, por ejemplo. De tal manera Dios amó al mundo que dio a su Hijo unigénito para todo aquel que cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Este texto también se presta maravillosamente para recorrerlo, ¿no? De tal manera amó Dios al mundo, ¿no? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. No, ahí hay un desarrollo con un solo versículo maravilloso. Bien, después tenemos el textual analítico, es otra forma. Esto es cuando se le añade fuerza a las ideas del texto, si se concreta en una frase que la defina de un modo sugestivo, es decir, formulando una especie de tema para cada parte del texto. Entonces ya no es hilativo que explica frase por frase o palabra por palabra, sino el textual analítico es el que refuerza las ideas que va dando ese texto, es decir, formulando una especie de tema para cada parte del texto. Ejemplo, Lucas 23,
43. En la cruz, en el Calvario, el ladrón que se arrepiente. Se puede presentar la promesa al ladrón arrepentido como tema. ¿Y cuál fue la promesa? La palabra de Jesús: de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿No? Una promesa para el ladrón que se arrepiente a última hora. Ahí se puede desarrollar, ¿no? Un hombre que nunca pisó una iglesia, nunca leyó una Biblia, no se bautizó, no tomó la cena, nunca dio una ofrenda. Un delincuente. Y estaba muriendo por sus delitos. Había accedido a la pena capital, que era la muerte para los delincuentes. Y él estaba muriendo pagando el precio de su delito. No tenía nada de religión, nada de fe en absoluto. Pero él en aquel momento se acuerda que voltea la cabeza para el lado de Jesús y dice: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. 6 o 7 palabras, ¿no? No era muy complicado la oración de él. Acuérdate de mí cuando venga en tu reino. Y ahí viene la promesa del Señor, ¿no? Para él. Primero, una seguridad que le da el Señor cuando dice: de cierto te digo. Cuando el Señor usaba esta expresión, que es un hebraísmo, es un giro del idioma hebreo, que es como decir, como acá en Occidente, ¿no? Cuando no nos cree, decir te lo juro. Y enseguida estamos anteponiendo un juramento porque vemos que no nos están creyendo, ¿no? Entonces enseguida el occidental te lo juro. No, bueno, en la cultura hebrea, afirmar algo en duda, asegurarlo era decir estas palabras: de cierto te digo. Como ponerle el sello: mira, esto que te estoy diciendo es así, está garantizado, ¿no? Esa era la forma que Jesús usaba muchas veces cuando decía: de cierto te digo. Esto daba a lo que él estaba diciendo. No era una cosa sin pensar, una cosa al pasar. De cierto te digo. Sellado, afirmado, ¿no? Prometido. Luego está la otra idea, la invitación maravillosa: estarás en el paraíso. De cierto te digo, estarás en el paraíso, ¿no? Ahí una invitación admirable. Luego la compañía maravillosa que iba a tener ese ladrón: estarás conmigo, dijo el Señor. Estarás conmigo en el paraíso, ¿no? Era una seguridad de que iba a estar junto con el Señor. Y luego una promesa sin tardanza, sin dilación, que le dijo el Señor: estarás hoy conmigo en el paraíso. Entonces, ahí tenemos varias ideas en un solo texto, ¿no? en un solo versículo, una cantidad de ideas, y el sermón textual analítico es el que se desarrolla esas ideas. Ya no recorre las palabras, sino que ya se centralizan las ideas que tienen esas palabras. La idea de una seguridad que le da, de salvación, la idea de una compañía: estarás conmigo, la idea de tiempo presente, hoy. Entonces todo eso puede ser una forma de desarrollar. En este método se da prominencia más bien al pensamiento que a las palabras. Por eso se llama analítico. Ya la palabra dice analizar. Analítico viene de analizar. Ya se analiza el pensamiento que tienen las palabras, no lo que quiere comunicar. No hay tanto peligro que sea solamente un tratamiento verbal del mismo,
sino una mera repetición de lo que dice el texto, porque esto sugiere nuevas ideas al predicador. Ya el predicador en el analítico tiene que profundizar en lo que quiere decir el escritor en cada palabra, ¿no? En cambio, en el ilativo va explicando las palabras y a veces esto se puede tornar medio aburrido, ¿no? Porque la mayoría conoce lo que quieren decir las palabras, ¿no? Si no lo sabe manejar, puede tornarse medio tedioso. Pero cuando profundizamos las ideas, los pensamientos que encierra el texto, tenemos más riqueza, ¿no?, para desarrollar. Bien, otro ejemplo, Isaías 45, 22. Mirá a mí y sé salvos todos los términos de la tierra. Creo que dice así el texto, 45, 22. Mirá a mí y sé salvo todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Otro texto rico para desarrollar o palabra por palabra, ilativo, o textual, analítico, analizando la idea que presenta cada palabra, ¿no? ¿Cuál es la idea presenta? Primero, un medio fácil, sencillo, no complicado para la salvación. Mirá. No dice que hay que ir caminando a Luján, no dice que hay que prender vela, no dice que hay que tener un santo en la esquina de la casa. Mirá. Fácil, fe, ¿no? Como era en el tiempo que las serpientes atacaron el campamento de Israel, Dios mandó hacer una serpiente de bronce, ponerla en la bandera, y todo hebreo que era mordido miraba y el veneno no le hacía efecto, no le mataba. Un remedio sencillo, fácil. Ninguno tenía que ir a un lugar, ninguno tenía que buscar a alguien, ninguno tenía que aplicarse algún remedio, no. El que miraba la serpiente de bronce no moría. No importa la distancia, no importa dónde se encontraba en el campamento. No importa si era viejo, era joven, si era mujer, era hombre. No importa si tenía oveja, era pobre y no tenía nada, no importa. Le picaba una serpiente, miraba y el veneno no le mataba. Esto era un símbolo, ¿no?, de Cristo, porque luego los evangelistas dicen, así como Moisés levantó la serpiente de bronce en el desierto, así el Hijo de Dios tiene que ser levantado en la cruz. Todo el que mira, ¿no es cierto?, ese es el medio de salvación, por la fe, no por obra, para que ninguno se gloríe, por fe, mirando nada más nosotros hacia atrás y lo del Antiguo Testamento hacia adelante, porque alguien puede preguntar cómo se salvaba la gente antes de la cruz. La salvación era la misma, siempre la misma, en todas las épocas. En Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. La cruz divide. Nuevo Testamento, miramos hacia atrás. Ninguno de nosotros estuvo en la Tierra Santa, ninguno estuvo al pie de la cruz, ninguno vio a Jesús, ninguno lo conoce. Pero por fe, por la predicación, creemos en el Cristo que fue crucificado, ¿no? Y los del Antiguo Testamento, que tampoco vieron, lo dice Hebreo, saludaron de lejos la promesa, no alcanzaron, se murieron y el Mesías no vino. Por generaciones esperaban al Mesías, que era anunciado.
el Antiguo Testamento ellos tenían que mirar hacia adelante, por fe. Y se murieron sin alcanzar y sin ver. Todo el que miraba hacia adelante en fe no eran salvos por guardar la ley o los ritos hebreos. Ninguno pudo completar la ley, ninguno. No hubo uno que pudiera guardar la ley. Por eso hizo falta que viniera Cristo. Si alguien hubiera guardado la ley, Cristo no necesitaba venir. El Señor hubiera dicho, guarden la ley, guarden los mandamientos y se van para el cielo. Pero como ninguno pudo nunca completar, bueno, usted dice, hubo gente muy buena, sí, justa, temerosa de Dios, gente que agradó a Dios, pero completar la ley ninguno, porque la ley dice, el que ofende un punto, ofende todo. ¿Y quién no ofende un punto? Todos alguna vez ofendimos un punto. Y el que ofende un punto, ofende todo. Entonces, ¿qué hace Dios? ¿No es cierto? Encierra todo. Por eso ya lo vimos en otro estudio, ¿no? Encerró todo bajo pecado, que no es la realidad. Porque hubo gente, y hay gente, muy justa, muy buena y muy temerosa, ¿no? Y hay gente muy depravada. Pero ¿qué hace Dios para dirimir el conflicto de quién salva? Porque ya lo expliqué en otra clase, ¿no? Si Dios tiene que salvar por la moral, por la conducta, hay gente que es muy buena. Yo lo hice, ¿se acuerda con ese gráfico? Donde poníamos la gente subiendo esa, no, póngale, esta es la raza humana, esta es la situación de cada ser humano. No, esto es lo malo que tiene el ser humano, esto es lo bueno. Lo bueno está blanquito, lo malo está manchado. Ahora, la realidad de la gente es que hay gente en todas las posiciones. Hay gente acá arriba que si yo hago una línea divisoria, tiene más de malo que de bueno. Entonces sería un depravado, un asesino, ¿no? Tiene, pongámosle, 95% malo. Pero ese que tiene 95 tiene un poquitito acá de bueno, algo bueno tiene. Poquito, pero tiene algo bueno. Ahora las personas que están acá, esto podríamos decir, gente buena, buenos padres, buenos esposos, buenas mujeres, buenas madres, tienen mucho de bueno. Pero este que tiene mucho de bueno, alguito acá, tiene de malo. El mejor padre, el mejor esposo, el mejor hombre. No, pongamos Enoc, que dice la Biblia, caminó con Dios y tuvo testimonio de agradar a Dios. No era completamente bueno, algo tendría de que manchaba. Poquito, a lo mejor era 95% bueno y tenía un 5% malo, como todo ser humano. Otros están en el medio, que son mitad y mitad. Ahora, ¿a quién salva Dios? ¿No? Pongamos que Dios dice, bueno, hago una línea acá, y de acá para allá se van al cielo, y de acá para acá se van al infierno. Porque esto tiene más malo que bueno. Pero acá habría injusticia en Dios, porque mandaría al infierno gente que tiene un rinconcito bueno. Y llevaría al cielo gente que tiene muy buena, pero tiene un rinconcito malo, y en el cielo no entra sombra de pecado. Entonces, si él salva de esta manera, discriminando de esta manera, en el cielo entraría pecado, y en el infierno iría gente
con algún rinconcito bueno. Porque el peor criminal tiene un rinconcito por allá, y chiquitito aunque sea, de bondad. 20 personas lloran, se arrepienten, ¿no? ¿Qué hice? Entonces, tiene un chiquito de conciencia. Entonces, para Dios no entrar, Dios para no entrar en esta injusticia, ¿sabe qué hace? Esta es la posición real de la gente. Dios le atribuye una posición que no es la real, que se llama posición imputada. ¿Qué quiere decir imputado, no? Cuando la justicia le mete preso, le detiene, porque le están imputando un delito. A lo mejor es inocente, pero lo va a tener que probar. Pero de pronto, cuando le colocaron la esposa y vino el patrullero, lo cargaron y se lo llevaron, le están imputando un delito. Luego la justicia tiene que probar, por eso le van a hacer un juicio, va a tener un defensor, va a tener un fiscal, ¿no? Y usted se va a poder defender. Y por ahí salga libre de cargo, ¿no? Porque por ahí se prueba que es inocente. El día que mataron al vecino, usted estaba en el mercado comprando. Lo prueban las cámaras y le piden disculpas y lo largan, ¿no? Por ahí prueban de que usted le mató y va adentro. Pero cuando lo ponen las esposas y se lo lleva al patrullero, está siendo imputado. No es la realidad. A lo mejor es inocente, a lo mejor es culpable, no se sabe. Pero la justicia lo imputó. Sospecha y se lo llevó. ¿No? Y entonces Dios, ¿qué hace? Esta es la posición real. Algunos tienen más bueno que malo, otros tienen más malo que bueno. Entonces Dios les imputa a la raza humana, todos pecaron, todo negro. No hay uno solo bueno, todos hicieron lo malo, todos están destituidos de la gloria de Dios. No es la realidad, porque hay gente que tenía mucho de bueno, poquito malo. Pero Dios, para resolver el problema de justicia, para no ser injusto, a la humanidad completa, al buen padre, a la buena madre, a la abuelita, al criminal, al buen ciudadano, todos pecaron, no hay ninguno, no hay nadie que busque a Dios, ni uno solo es justo. Todos están destituidos, todo al infierno. Posición imputada. Ahora, miramos a Cristo. Por eso el texto dice, mirá a mí. Miramos por fe, sin obra. Antiguo Testamento miran hacia adelante. El Mesías que iba a venir. Nosotros, Nuevo Testamento, miramos hacia atrás, al Cristo que vino. Fe, absolutamente fe. Al aceptar a Cristo como nuestro Salvador, Dios nos imputa, nuevamente vuelvo al tema, ¿no? Un legajo blanquito por la fe en Cristo, ¿no? Todos los pecados fueron perdonados, limpiados por la sangre de Cristo, todo bueno y todo van para el cielo. No es la posición real, porque seguimos teniendo algunos un poquito de malo, mucho de bueno, otros mucho de malo, poquito de bueno, pero Dios, por la fe en Cristo te imputa, es como que te lleva a la justicia y después allá te absuelven y te largan, porque no pueden probar el delito, ¿no? Entonces dice, no, disculpe, no, es inocente y te dejan libre. Esto es la realidad. Posición se llama posición imputada. Para resolver un problema de justicia, no ser injusto Dios, salvando a gente que tiene algo de malo o condenando a gente, no, que tiene algo de bueno. Entonces Dios dice, todos pecaron,
para que el camino de salvación y de perdón sea fe, mirando a Cristo. Y el texto dice, mirá a mí. Estamos en... Ahí que me perdí. Sí, en Isaías, ¿no es cierto? Isaías 45, 22. Ahí tenemos en ese texto los pensamientos, ¿no? Textual, analítico, analizamos los pensamientos del texto, ¿no? En uno de los pensamientos, mira, la acción de fe, la acción de mirar, lo de Antiguo Testamento hacia adelante, lo del Viejo Testamento hacia adelante y lo del Nuevo hacia atrás. Mira, fe, sin obras, el objeto divino, el centro, a mí. No tienen que mirar al Evangelio, la institución, a la religión, al cura, al sacerdote, al pastor. No, mira a mí. El objeto, el centro, es Cristo Jesús. ¿No? Como era la serpiente de bronce en el mástil de la bandera. Ellos no podían mirar otra cosa, tenían que mirar ese símbolo, ¿no? Cuando miraba ese símbolo, quedaban libres de la muerte. Mirá a mí, una invitación amplia, todos los términos de la tierra. Japoneses, chinos, coreanos, españoles, italianos, alemanes, no indios, todos los términos de la tierra, ¿no? Ahí luego podemos hablar de la última frase, porque yo soy Dios y no hay más. Podemos hablar sobre el único Dios, ¿no? Creador del universo. Bueno, esa sería una forma de analizar, textual analítico. Vemos otro ejemplo de forma analítica sobre uno de los temas propuestos anteriormente con un poco de desarrollo por medio de subdivisiones. Por ejemplo, en Juan 10:27, que lo vimos antes, el rebaño de Cristo, y ahí podemos ya profundizar en ciertas divisiones. Por ejemplo, hablar de un pueblo especial. Mis ovejas, dijo el Señor. Pueblo diferente, un pueblo propio, que le pertenece, comprado, ¿no? Mis ovejas. Luego podemos expresar esa posesión, ¿no? De la frase, mis, son de él, le pertenecen, no le pertenece a un pastor, a una institución, son mis ovejas, le pertenece, hemos sido comprados por él. Expresa también el carácter, dijo oveja, no dijo cerdo, no dijo cabrito, no dijo lobo, no dijo perro, ovejas. Ahí podemos hablar del carácter del cristiano, ¿no? ¿Por qué lo compara con ovejas? Son pueblo atento, oyen mi voz. Oyen mi voz, conocen la voz del buen pastor, diferencian esa voz de otras voces, ¿no? Tienen atención, discernimiento, no siguen detrás de cualquier uno. Tienen oídos espirituales, por eso diferencian la voz del buen pastor. Distinguen la voz del buen pastor de las voces mundanas. Distinguen la voz del buen pastor de la voz del diablo. Discernimiento, ¿no? Fíjese que dice pueblo amado, es un pueblo amado porque dice yo los conozco. Ahí se puede hablar del conocimiento, la omnisciencia de Dios por cada uno de nosotros, ¿no? Jesús los discierne, Jesús los aprueba, Jesús los vigila, yo los conozco. Pueblo también obediente. Estamos haciendo subdivisiones del mismo texto, ¿no? Es decir, extendiéndolo un poco más del mismo texto de Juan 10:27. Pueblo obediente, porque dijo el Señor, ellas me siguen, oyen mi voz y me siguen. Reconocen al pastor,
delante del mundo y personalmente le obedece. Vamos dando ejemplos que usted los va a tener en la carpeta de cómo armar un mensaje, un sermón, diferentes formas de armar un mensaje. Fíjese que todos tienen una línea, ¿no? Un desarrollo, un argumento. No es así a los ponchazos, ¿no? Bien, tenemos el analítico invertido. Algunos de estos pueden ser tratados provechosamente de diversos modos por medio de la inversión de los términos, o sea, variando el orden de las frases que entran en el texto, ¿no? O las ideas que entran en el texto. Yo no precisamente tengo que seguir el orden con que están escritos, sino que puedo invertir, buscar, a lo mejor empezar de atrás para adelante, porque me da mejor estructura lo que quiero decir, ¿no? Eso sería el analítico invertido, ¿no? A donde busco, veo las ideas y las acomodo como mejor me parece para desarrollar. Tenemos un ejemplo, por ejemplo, Efesios 4:30. Todos los ejemplos lo va a tener. Efesios 4:30. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual estáis sellados para el día de la redención. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual estáis sellados para el día de la redención. Puedo presentar el tema como un privilegio que encierra un gran peligro. El beneficio. Puedo hablar, yo estoy invirtiendo el orden, porque el orden sería empezar, si yo lo hago hilativo, empiezo desarrollando la primera frase. No contristéis al Espíritu Santo. Continúo, con el cual estáis sellados, la segunda idea. Y sigo con el día, para el día de la redención. Eso sería hilativo, como el texto se presenta. Ahora, invertido, textual, hilativo, invertido, sería acomodar las ideas para sacarle mayor provecho, para presentar el sermón de otra manera. Entonces estaría hablando primeramente del gran beneficio que presenta este versículo. El gran beneficio es que cuando creemos fuimos sellados con el Espíritu Santo. Ahí puedo hablar del sello, lo que garantiza propiedad. ¿Le sabe un documento sellado? ¿No es cierto? Le da legalidad, le da valor legal, ¿no? Y un documento que no está sellado no tiene mucho valor, es un papel. Pero si usted lo sella, ¿no? Estos días yo hacía un negocio y le recomendaba a la persona que vaya y lo haga sellar. Hay documentos que se pueden sellar en el banco. Hay otros documentos que se pueden legalizar ante escribano público. El escribano público mete la firma allá, un sello, le pone en el libro de actas y está garantizando la firma que usted puso ahí. Y tiene valor legal. No está legalizado escribano público, puede estar dibujado. Usted me lo da firmado, pero ¿y quién dice que sea su firma? Alguien que tiene calidad dibuja la firma que quiere, o no se acuerda en el colegio cuando hacían las tramoyas de que la mamá le firmaba el boletín, o el papá. No, creo que no hay pocos que escapan a la general, ¿no? Y cuando se sacaba una mala nota y le dibujaba la firma de mamá, porque si presentaba el boletín cobraba. Entonces, en la edad adulta se dibujan las firmas, pero si usted le pone sellos
de escribanía, de legalidad, ¿no? Ese ya pasa a ser un documento con valor. Usurparon la propiedad allá en Iguazú. Fuimos a la policía dijo, pero no tienen ante escribano público. No tiene valor porque no tenemos legal ante un escribano público. Entonces, cuando habla del sello, que fuimos sellados por el Espíritu, es una garantía de legalidad, de pertenencia. No es una promesa en el aire, sellado con el Espíritu de Dios, cuando creímos. ¿No? Ahí yo puedo ir a desarrollar esa idea. Luego, ¿para qué fuimos sellados? Para la gran esperanza. El día de la redención. El día que Cristo levanta la iglesia. El día que nos vamos con el Señor. ¿No? Ahí la gran esperanza que tenemos los creyentes. Para eso fuimos sellados. Y luego el requerimiento. Mire, estoy de atrás para adelante, no de adelante para atrás. El requerimiento o la demanda. No contristes el Espíritu de Dios. ¿No? Y ahí puedo hablar sobre lo que significa entristecer, contritar el Espíritu de Dios y hacer que perdamos ese sello, ¿no? Porque hay una idea que no se pierde, pero todo se pierde. Un documento se pierde. Y si no tiene duplicados o no tiene manera de recuperar, te perdió y perdió. Se pierde dinero, se pierden documentos, se pierden propiedades. ¿Cómo no? Que no se puede perder. Y acá está dando la idea que podemos perder ese sello si contritamos. Contristar quiere decir entristecer. Como el Espíritu Santo es una persona, no es un viento, no es una energía, no es un soplo. Es una persona con todos los atributos de una persona. Tiene personalidad porque se alegra, porque gime e intercede por nosotros, porque manda, porque llama, porque, ¿no es cierto?, se entristece. Acá está diciéndose, se entristece. ¿Y cómo se entristecen? Si yo vivo pecando, yo vivo en la mugre, el Espíritu Santo se entristece. Y nosotros que fuimos sellados perdemos el sello. ¿Ya? Acá es una idea, un documento que hay gente que tiene los documentos quién sabe dónde, ¿no? Y cuando se lo piden empieza a rebuscar en los cajones, empieza por allá, entre los cubiertos, entre, no sé, las alpargatas, entre los calzones, por ahí encuentra. Y está todo bajado, está todo arrugado, está todo porque nunca cuidó. Y no se puede leer claramente. Y hasta los sellos están medio borrados. Y te va allá y dice, acá tengo la escritura. No, viejo, pero ya no se lee nada. Le falta un pedazo. Acá el sello está borrado y no te sirvió porque no cuidaste. ¿No? Sí, estaba con escribano, estaba con todos los sellos, con todo lo... Pagaste todo, pero no cuidaste y se quedó tan arruinado, es como los billetes. Tiene dólares, ¿no? Ahí hay un pariente, un hermano que falleció, el papá de un hermano. Trabajaba en construcción y alquilaba locales y bueno, compraba dólares y metía en una lata. No el papá de Alejandro, si no me da valor lo que digo, pregúntele a Alejandro, un anciano nuestro. Y se murió. Y fueron a buscar la lata, que la esposa sabía, donde tenía el viejo todos los dólares. Y en la lata había entrado humedad y óxido, y había un bodoque así de dólares, todo apelmazado, ¿no? No sé si había 50.000 o 60.000 dólares que tenía dentro de la lata, pero tan apelmazado que sacaron a duras penas 1.200 dólares. Recuperaron y le pagaron 30% menos porque manchado, verde, le faltaba pedazos. Entonces,
En una misericordia un cambista le pagó 30% menos, esos 1.200 y lo demás la basura. Y eran dólares genuinos. Y no eran robados, era el fruto del trabajo, el ahorro de toda la vida, pero mal cuidado. Y no le quedó nada a los herederos. Ven que tira todo el paquetón de dólares a la basura. Y lo mismo es con el sello del Espíritu Santo. El sello es legible, es legal, está documentado, es verdadero, significa pertenencia, significa herencia, significa propiedad. Pero si yo no cuido, va a ser como los dólares dentro de la lata, ¿no? Cuando quiero agarrar, echar la mano, no, viejo, no, todo manchado, no se lee nada, acá está todo borrado, le falta pedazo, no tiene ni un valor. Eso es contritar al Espíritu Santo. Vivimos de cualquier manera, vivimos pecando, no tenemos temor de Dios, no arreglamos la vida, no confesamos. Llega un momento que el Espíritu Santo, el sello del Espíritu Santo ya no se puede leer. Listo. Se contritó. Quiere decir, se entristeció, ya no. El Espíritu Santo no le gusta lugares a donde hay mal olor, donde hay mosca, donde hay basura. No le gusta. En algún momento, no, se retira y perdimos el sello. Y esto es una tragedia. Bueno, a lo último estoy predicando, no. Estoy dando el esquema de cómo se puede desarrollar, ¿no es cierto?, basado en el texto Efesios 4:30, en lo que sería un analítico invertido, porque empecé de atrás para adelante, ¿no? Esto se puede comparar, bueno, después tenemos otro ejemplo más y tenemos que ir al expositivo, que es otro, pero ya se me fue la hora, así que va a quedar. El expositivo va a quedar para la clase que viene. No, son formas de desarrollar un mensaje con un mismo texto. Lo puedo hacer hilativo, lo puedo hacer analítico, lo puedo hacer analítico invertido, o lo puedo hacer expositivo, que eso le voy a explicar la clase que viene porque me quedé sin tiempo, ¿no? Dios le bendiga. Nos quedamos por acá. Si tiene pregunta, entre en los comentarios en la página y haga las preguntas que quiera. Si no, comuníquese con la secretaria, la hermana Nancy, o si no, nos manda un mensajito. Y si no, los que están presentes me detiene durante el estudio y me pregunta la duda que tenga. Amén. Nos quedamos por acá, hermano, y está el pastor Pablo a continuación. Oramos a Dios, le damos gracias por un lunes más que hemos podido estar en la escuela bíblica. Que Dios le bendiga. Recuerden, no estamos cobrando nada. La clase es gratuita, todo el que quiere, y retroactiva, porque puede hacer todo el primer año, puede hacer todo el segundo año, manda los cuestionarios, los calificamos y le damos el certificado en el mes de enero. ¿No? Si quiere ponerse al día, puede hacerlo. Y si no, nos visita como oyente sin ningún compromiso. Dios le bendiga. Padre, en el nombre de Jesús te alabamos y te damos gracias por acompañarnos esta tarde. Hemos desarrollado, Señor, todo este tema, que es un privilegio poder ministrar, compartir la palabra. Señor, ser pregoneros, atalaya del mensaje de salvación, cuando ninguno de nosotros éramos dignos, y tú nos has levantado para hablar a otros del mensaje de Dios. Padre mío, da esa sabiduría, esa inteligencia a todo aquel que anhela predicar tu palabra. La Biblia misma dice que el que anhela obispado, buena obra desea. Gracias te doy, Padre. Ahora quédate a continuación. En el nombre de Jesús.